alguna otra tratativa que no contemple los órdenes de la legalidad y peor, vayan en contra de los intereses nacionales. Si todo esto se va desarrollando y se va destapando, bueno, de alguna medida, entonces, pues va a haber una purga mínimamente en lo que es todas las filas, no solo estatales, sino también las cotas de negociación que muchos de los actores, sobre todo activos, siempre dentro de lo que se maneja el poder burocrático dentro de la institución estatal, pues cómo ya se están acomodando a la nueva reestructuración y el nuevo gobierno, cómo es que van a pactar incluso para continuar. No es entonces, como quien dice, no es solamente que un gobierno como el del MAS va a salir, está saliendo de una manera pecaminosa, de una manera hasta algunos dirían vergonzosa, dejando los 20 años de esto que se ha venido a llamar el proceso plurinacional y demás, y sin embargo hay pues mucha tela por cortar. El problema va a ser cuando muchos, si no es que ya la mayoría de los que están en las funciones, hablo de los funcionarios del Estado, es todo este poder burocrático sistemático que está dentro, encaramado en el aparato estatal como una gran rémora, ya ha hecho sus pactos con el nuevo gobierno o los va a estar haciendo en los próximos días. Cosa de que ellos van a ser los siempre intocables, como fue cuando entró el gobierno del MAS, que también ya para estas alturas no hay que tapar el sol con un dedo. No se puede decir que hubo una revolución en el sentido radical del término, no hubo una depuración. En el primer gobierno del presidente Evo Morales no hubo este tipo de depuración de todo aquel contaminado aparato burocrático que estaba en el proceso neoliberal desde los tiempos de Banzer, Goni y demás, incluyendo Tuto Quiroga, desde luego. Al no haber este tipo de purga, lo único que se hizo es contaminar todo este proceso y, bueno, devinieron en lo que devinieron. De estas alturas, entonces, a lo máximo que se va a hacer es a sacrificar algunas especies de recursos que vamos a llamarlo el proceso de cambio, el MAS, la tesis indígena, por ahí puede surgir la cuestión hacia el nombre de la o república o estado plurinacional y otras instancias que van a ser retocadas, si no es que van a comenzar de nuevo a decir, volvamos a los tiempos de la República, que ahí no nos fue tan mal, que ahí incluso hay tesis que indican que es producto de las capitalizaciones que se hicieron durante el primer y segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que todo lo que vino a cobrar el MAS durante estos casi 20 años o un poco menos de bonanza económica para Bolivia son producto de eso. No son producto en realidad de las famosas nacionalizaciones y demás que hubo durante el llamado proceso de cambio. Conclusión, para estas alturas entonces toda la gente, incluyendo la del Alto del Chapare, ya deberían sacarse la venda de los ojos e indicar que todo fue una ficción, una narrativa que fue bien contada a favor de los llamados socialismos del siglo XXI y que por último devino en este tipo de crisis que en últimas era la cara más realista de el llamado socialismo, las llamadas tendencias de izquierda y muchos de los argumentos que gente como Milei u otros optan por indicar de que esa no es la salida, eso no es lo más racional como tal, sino apostar por una economía integradora de intercambio capitalista y demás. Sin embargo, muchas de estas especie de lucidez que hay por parte de los críticos hacia todo lo que fueron este proceso de los 20 años, no toma en cuenta, incluyendo el propio gobierno del MAS durante estas 2 décadas, no toma en cuenta lo que son la cuestión y el cálculo sobre los factores geopolíticos que se han ido gestando a nivel internacional.
todo el movimiento que se ha dado dentro del tablero mundial, la aparición de lo que denominamos el tiempo del paso de un régimen unipolar hacia lo que hemos llamado el paradigma de la multipolaridad. Ninguna de estas aristas fue tomada en cuenta, ni muchas veces por eso se dice que, bueno, acá siempre las noticias llegan tarde, y como llegan tarde muchas veces o llegan 100 o 50 años tarde. Acá seguimos con tesis que miran hacia el país, del país para adentro, siempre se van mirando hacia el ombligo, pero nunca dan el gran salto que podría ser de verdad comenzar a gestar un proyecto de soberanía como tal dentro del Estado plurinacional como tal, por lo menos hasta ahora llamado Estado plurinacional. Esto también, volviendo al tema de la democracia, nos indica y advierte acerca de estas inconsistencias, muchas veces este tipo de problemas que atravesamos cuando la democracia no nos basta, cuando la democracia no nos llega a colmar como tal. No sé si vamos a ceder la palabra en unos instantes más. No sé si alguno de ustedes, compañeros, ha sentido la sensación o ha visto o ha percibido con quienes ha podido tener diálogo o en alguno de los debates o alguno de tantos encuentros que se han tenido en estos días acerca de esta segunda vuelta, de un ánimo de desazón, de que hay, sí, se sabe que se va a ganar a alguien, pero hay un ánimo de desazón, de que hay algo que todavía no acaba de cuadrarse. No acaba, entonces de lo que se trata es de que, bueno, sí, evidentemente no se cayó el país, no se nos vino una división, una revolución o un fraude o lo que quieran, no se vino nada de eso. Bueno, se evitó, pero el panorama que tenemos tampoco no es el más halagüeño que podríamos decir. Entonces, de lo que se trata es para futuro ver cuáles podrían ser las posibilidades de desarrollar un proyecto de verdad en serio. O, por el otro lado, desde vamos a llamarla, desde una cuasi antropología negativa, podríamos indicar que ya no estamos a las alturas de hacer este tipo de hazañas históricas, y de lo que se trata en últimas es de, como estaba indicando la posición de Tuto, imitar lo que fue en sus tiempos el gobierno de Mesa Gisbert, cuando indicaba de que no, en última nos toca, siguiendo la línea de paz extensoro, mendigar o morir, ir a pedir créditos a costa ya de empeñar la casa, o sea, empeñar la territorialidad, como en algunos casos está haciendo. Se indica, no hay pruebas, pero desde luego, si el río suena es porque piedras trae. El caso de Milei con el caso de la Patagonia. El caso está, por lo menos a estas alturas, todavía crítico. No hay todavía por eso ese ánimo de desazón, hay todavía esa sensación a un sabor que todavía uno no acaba de decir si es de amargo o es, pero no puede ser dulce, eso sí. Entonces, de lo que se trata desde la parte de los conversatorios es seguir desarrollando, seguir ibanando, seguir más allá de que algunos ya nos hayamos encontrado hastiados con esto, pero de eso se trata. En alguno, no sé si lo escribí en un grupo o en otro, indicaba de que, bueno, por lo menos la sangre no llegó al río, que cuando hay muertos, como en el caso del Perú, que se sabe que ya hay un muerto por producto de estos últimos movimientos que hay de corte social en la vecina Perú, pues incluso la muerte de un ser humano, sea del bando que sea, acá ya cuando se pierden vidas, pues eso ya es irreparable. No se puede entonces apostar a eso. Había gente, y esto siendo críticos incluso con algunas de las amistades que tenemos en otros grupos, o incluso podemos hablar de familiares o algunos otros, pues a veces nos ponemos a discutir por este tipo de cosas. Porque bueno sería, pues bueno, si tiene que morir gente, que muera gente, dicen de boca para afuera. Pero bueno, pues bien sería que fuera tu hijo o alguien que tú quieres, el primero en morir, para luego recién decir, eh, bueno, es que la sangre llegue al río y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Más bien no se ha llegado a eso. Y al parecer es
una tarea de nosotros, muchas veces que nos indican, algunos nos tilda de intelectuales o académicos o que siempre están ahí haciendo este tipo de cosas, hablando y gastando saliva y no haciendo acción, pero muchas veces se indica de que justamente es porque muchas veces es que nosotros con el movimiento de pensamiento que hacemos generamos la frecuencia necesaria para que no haya este tipo de derrames de sangre como tal. Nosotros derramamos energía en vez de que se derrame este tipo de sangre de alguna manera. De esta manera, entonces, y con esto cierro, es nomás loable lo que estamos haciendo, más allá de que sea o no sea retribuible, monetizable u otros, eso creo que ya va a tener su propio correlato. De lo principal es entonces de ver para adelante ahora cómo es que nos vamos a encontrar y desarrollar esto que estamos llamando la democracia boliviana a estas alturas. No sé si llamarlo en los tiempos del cólera de ahora o en los tiempos del COVID o bueno, ya o post-COVID. Hay que ver cómo es que vamos a continuar con este tipo de proceso. Anatolia está pidiendo la mano, está levantando la mano. Adelante, te cedemos el micrófono. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañero Heinz, compañeros. Sobre el comentario que usted hacía, compañero Heinz, yo comparto en parte la postura del señor Jerjes Justiniano, que identifica claramente la existencia de la burguesía en diferentes estratos nacionales. Habla él de la burguesía camba, agroindustrial, y de la burguesía paseña. En ese entendido, hemos visto los medios de comunicación que a su manera, con sus recursos, se han parcializado para uno y otro lado. Y por ahora, si es que gana el señor Paz, si es evidente, podemos decir que la burguesía Camba ha perdido a su candidato, que era el señor Tuto Quiroga. Eso pone al nuevo presidente en una situación muy interesante, como dirían los chinos. Por una parte, tiene que apaciguar la crisis económica y por otra parte, tiene que darle las dádivas que la burguesía agroindustrial pide. De lo que estamos hablando es de una vez liberalizar el mercado, es decir, que ellos puedan exportar de manera así irrestricta, con las consecuencias para el mercado interno, el encarecimiento de precios, también el uso de biotecnología. Aún no se ha explicado el origen del cáncer en nuestro país, parece que nadie lo toma en su agenda, pero eso también va a tener consecuencias. Y por otra parte va a estar las presiones que tiene la burguesía criolla, que es paseña, que representaba el señor Tuto Quiroga. Obviamente el señor Quiroga se va a ir a Estados Unidos, pero la agenda va a persistir. Estamos hablando, y esto es a título de interpretación personal, de una agenda equivalente al Plan Cóndor 2.0. No es casualidad que en el continente en este momento se den peleas fuertes en Ecuador, en el Perú, en Argentina se esté por decidir el destino de ese país. Una trágica campaña la que ha llevado adelante el señor Milei en la población argentina. 80% de la población se encuentra en la miseria en este momento, típico de los gobiernos liberales. Todo apunta a que el señor Milei no va a continuar. Dios verá qué sucede. El contexto está de lo más complejo. Entonces, yo asumo que el señor Paz, esta victoria lo ha cogido por sorpresa. Obviamente, el señor Paz no tiene la estructura política para hacerle frente a la administración del Estado. Está en la estructura que deja el MAS. Obviamente, el señor Paz va a ir a hacer el uso de lo que conoce, de lo que sabe, pero eh, eso no va a funcionar si es que su política de Estado no va a intentar contentar a todas las partes. Y la paradoja es que no se puede contentar a todo el mundo. Estimo yo que él va a ser fiel a su prerrogativa neoliberal en el principio de su gobierno y que una vez que todo empiece a colapsar va a empezar a aflojar un poco el cinto, pero eso es especular, ¿no? No sabemos exactamente qué va a pasar después. Muchas gracias. No, gracias a ti, Anatoly, porque
estás aportando y quisiera también aportes de los demás compañeros, que en este momento es justamente cuando hay que comenzar a recalibrar y a pensar todo lo que se ha visto, más allá de que nazcan simplemente como unos, vamos a llamar,